Audio Jungle. Audio Jungle. Nosotros queremos compartirles básicamente nuestra experiencia. Es interesante ver cómo Kayak claramente arrancó hace varios años y arrancó como un simple startup y hoy en día es una compañía pues gigantesca. Entonces, pues nada, nosotros somos Tomás Uribe, Julián Duque, nuestra empresa se llama Stereotech. Llevamos más o menos un año de que empezamos el emprendimiento y lo que vamos a hablar hoy es básicamente pues, tres puntos fundamentales que queremos que de pronto podamos interactuar e incluso hablar. Entonces, si tienen preguntas en cualquier momento, siéntanse libres de interrumpirnos o hacernos preguntas. Chévere que podamos compartir lo que más se pueda. Principalmente es cómo construir un startup en Estados Unidos, las cosas logísticas y las cosas más conceptuales tal vez, cómo navegar el sistema, la cultura también es algo que influye mucho, digamos, en este proceso. La metodología para crear un emprendimiento. Vamos a compartir lo que nosotros hemos aprendido a través de, estando acá en Colombia, los emprendimientos que creamos en cada una de nuestras industrias y después estando en Estados Unidos, cuáles fueron las cosas con las que nos enfrentamos. Cuál es la metodología que se utiliza muchas veces ya para crear un startup especialmente digital y con un fundamento tecnológico. Y por último, qué hacer y qué no hacer durante el proceso. De nuevo, vamos a compartir algunas de nuestras experiencias, espero que no sean muy embarazosas. Este soy yo, tenía el pelo un poco más largo y seguramente se me ha caído un poco después de arrancar este emprendimiento, pero yo soy músico de profesión, estudié composición y música en la Universidad Javeriana hace ya varios años. Me enfoqué mucho en componer música para cine, para publicidad, y más adelante tuve una banda que se llamaba Sound A City, con los cuales pues, bueno, tuvimos la oportunidad de tocar en diferentes lugares acá en Bogotá, alrededor de Colombia. Tuvimos la oportunidad de viajar y tocar en Estados Unidos. Estuvimos participando en varios festivales, incluyendo el Stereo Picnic. Así fue como también muchas veces pues, nosotros cruzamos caminos estando acá en Bogotá. Y digamos que más adelante tomé la decisión de irme a Nueva York, a la ciudad de Nueva York, a estudiar una maestría en medios y tecnología. Yo siempre era muy curioso, tuve una empresa inicialmente acá en Colombia, sobre pedaleras. ¿Todo el mundo sabe qué es una pedalera? Más o menos. Una pedalera, los músicos normalmente utilizamos pedales en el piso y son los que espichamos mientras vamos tocando para cambiar de efecto. Y como músicos, que tenemos un ego normalmente muy grande, nos gusta tener cosas hechas muy a la medida. Y así arranqué yo, con una idea, yo quería tener mi pedalera, entonces la hice en el jardín de mi casa con madera, fue la primera versión de ese producto. Poco a poco fui yendo a conciertos y amigos músicos míos me empezaron a decir, oiga, ¿dónde la consiguió? Yo quiero una como de este color, que me quepan estos pedales. Y así como que arranqué muy empíricamente a entender que era pues básicamente tener un producto, vendérselo a la gente y negociar en el proceso. Y estando en Nueva York, mi idea era aprender y meterme en el mundo de la tecnología, poder aprender y ver cuál era la intersección entre música, diseño y tecnología. ¿Me escuchan ahí? Sí. Bueno, yo, Julián Duque, ahí estoy eso es en el Festival Stereo Picnic, soy publicista de la Tadeo, también hace 2 años estoy viviendo en Nueva York, allá fue donde me conocí con Tomás. Mi historia ha sido más que todo estar detrás del músico, no tanto como músico, no soy músico, pero siempre he estado detrás haciendo eventos. Mi primer emprendimiento fue con el Teatro Metro, acá en Bogotá. Fui socio fundador del Teatro Metro, un lugar para hacer shows de aproximadamente 1.200 personas. Después de eso pasé a trabajar en una agencia de publicidad, en Publicis. Trabajé 1 año aproximadamente y luego tuve la oportunidad de arrancar a trabajar en el departamento de mercadeo de las tiendas Apple, acá en Colombia, las tiendas Mac Center, donde tuvimos la oportunidad de patrocinar el Festival Stereo Picnic durante 3 años. Apoyamos mucho el talento local, patrocinamos bandas como El Friki, donde hicimos una gira con ellos por 5 ciudades en diferentes tiendas. Y bueno, esto es en una de las activaciones del Festival Stereo Picnic. Como les decía, me fui a vivir a Nueva York hace 2 años a hacer una maestría en negocios de la música en la Universidad de Nueva York
y paralelo a arrancar la maestría, me conocí con Tomás y arrancamos el proyecto de Stereotech. Bueno, entonces, ¿qué es Stereotech? Queremos darle un contexto más o menos de qué es lo que es hoy, cómo arrancó antes, cuál fue el proceso durante. Stereotech es una plataforma digital para músicos emergentes donde pueden descubrir música nueva, conectarse con otros profesionales de la industria y explorar las historias detrás de la música. Básicamente les quiero mostrar un video y luego podemos hablar un poco más en detalle. Muy bien. Bien, bueno, como lo decía Tomás, esta es la plataforma que tenemos, Stereotech. Actualmente tenemos varios componentes en la plataforma, es una plataforma web y también tiene una versión móvil, tipo aplicación. Y básicamente lo que hacemos es conectar profesionales de la industria de la música, no solamente músicos, estudiantes de la industria, sino también profesionales que pronto estén en una disquera, promotores, bookers, toda la gente de la industria. También tenemos una plataforma donde publicamos contenido musical, entonces si quieren ver noticias de lo que está pasando con la música latina principalmente, que es un poco el mercado al que nos empezamos a enfocar inicialmente, pueden ingresar a la plataforma y encontrar noticias de la música latina. Entonces vamos a retratarles un poco más o menos desde dónde arrancó. De nuevo, todo nace a partir de una idea, así como nos estaba comentando Claudia con Kayak. Era algo muy sencillo, quien podía buscar un viaje, darle búsqueda y tener un resultado, pero claramente uno empieza con muchas ambiciones. Esta era la versión inicial del diseño de Stereotech y la idea nació de nuevo como a partir de mi experiencia como músico. Yo estaba un poco frustrado a la hora de tener que distribuir mi música, tenía que ponerle una categoría específica, entonces tenía que decidir, digamos, entre rock o pop o música latinoamericana. Pero en general esas categorías no dicen mucho de la música. En realidad, si alguien le pregunta a alguien, oiga, ¿qué música es Shakira? Pues muy probablemente alguien le va a decir, dependiendo del contexto, le va a decir, no, es latina o reggaetón o pop, una cantidad de cosas. Y eso a la larga para mí pues no significaba mucho. Entonces la idea inicial detrás de todo esto era cómo podemos ingeniarnos una forma en la que sea un poco más orgánica y más real la experiencia de descubrir música. Y llegamos a la conclusión de las escenas musicales, que digamos que históricamente son momentos que pasan en un lugar y en un año específicamente. Por ejemplo, Bogotá 2002, y es como una imagen, digamos, en ese momento musicalmente. Entonces descubrir qué música era relevante, las bandas, y así digamos que empezamos a avanzar la idea. Pues yo inicialmente, pero durante ese proceso me di cuenta que una de las cosas más difíciles era poder hacerla crecer y realmente escalarla a nivel, digamos, de idea y de plataforma tecnológica. Y algo que también aprendí mucho a través de la música es que uno no la puede hacer solo. O sea, uno puede sentarse en su cuarto y a componer, pero a la hora de la verdad, si uno no la comparte, si la música no es mezclada por otro compositor o por otro ingeniero de sonido, en realidad el proceso es muy mínimo. Sabía que tenía que tener un equipo, entonces decidí salir adelante y buscar a alguien que realmente complementara las habilidades que tengo. Okay. Quería compartirles este video, no sé si alguien ha montado o ha tenido la oportunidad de montar en trineo de perros. Quería compartirles esta fotografía porque en enero tuve la oportunidad de hacerlo y fue una experiencia muy chévere, pero quería relacionarla porque creo que tiene mucho sentido con la idea de tener un equipo en un startup. Si se pueden fijar, los perros de atrás, los que están más pegados al trineo, son los que les llaman wheel dogs.
son los que más, normalmente son más fuertes, los más grandes, los que tienen el arranque, digamos, para jalar el trineo. Los que siguen después se les llaman los team dogs, es decir, normalmente son los más trabajadores, disciplinados, muchas veces están los novatos, por ejemplo, entonces considérese los practicantes de una startup, por ejemplo. Luego están los que siguen, digamos, en la hilera, que están justo detrás del líder. Ellos son los que, digamos, hacen los cambios más bruscos a la hora de dirigir. El musher, que es la persona que va manejando el trineo, les dice vayan para la derecha, para la izquierda, y ellos son los que ayudan a jalar a todo el trineo. Y por supuesto la persona el perro que está justo al frente, el líder, es el que oye las decisiones y los comandos, digamos, del musher para arrancar a la derecha o a la izquierda. Lo más importante de esto es que al ver, digamos, a estos perros, que de nuevo era una experiencia muy, muy bonita, a mí me gustan mucho los perros y por eso era que quería hacerlo, pero lo más interesante era que si uno solo de esos perros no hacía parte del trineo, el trineo se podía desbordar totalmente. El líder, por ejemplo, podía tomar una dirección totalmente hacia el otro lado y el resto lo va siguiendo. Si uno de los perros de atrás no está jalando, entonces el trineo y todo ese emprendimiento no arranca. Entonces yo, digamos, en ese momento, yo como músico, sabía que tenía muchas como espacios, digamos, de aprendizaje en cuanto a cómo emprender, de mercadeo digital, más tecnología, a pesar de que lo aprendí, pero sabía que necesitaba a alguien experto en esos espacios, en esas industrias, digamos, para poder avanzar más rápidamente y, de nuevo, llegar como a un punto en el que ya el producto tuviera una cara por sí sola. Sí, y bueno, así como lo menciona Tomás, precisamente parte del proceso de hacer emprendimiento es conseguir un equipo de cofundadores, un equipo que complemente las habilidades del uno con el otro. Y realmente esa fue la primera parte del proceso. Tomás inicialmente tuvo la idea, nos reunimos, nos conocimos, ya nos conocíamos acá, pero a través de un amigo nos reconectamos en Nueva York y empezamos a trabajar en la idea juntos, y digamos que el proceso seguido fue empezar a buscar esas habilidades que nos faltaban. Nos hacía falta un desarrollador que pudiera desarrollar la aplicación, que pudiera hacer la plataforma web. Y digamos que lo importante de construir una red de networks, como lo dice el título de esta diapositiva, es poder tener mayores posibilidades de encontrar esos cofundadores. Networks es construir una red de gente conocida con la que podamos hablar y con la que eventualmente podamos empezar un negocio, que nos puedan dar recomendaciones para pasos a seguir en este proceso de aprendizaje de una startup. Igualmente, que el equipo sea complementario el uno con el otro. Digamos, si alguien es diseñador y necesita a alguien que sepa un poco de finanzas, o si hay un financiero y necesita de pronto a alguien que sepa programar, esa combinación de talentos es supremamente importante para que los inversionistas vean un equipo muy importante. Entonces, es bien importante que el equipo sea complementario y que cada uno de los integrantes del equipo tenga habilidades diferentes. Y bueno, esta imagen básicamente fue lo que nos pasó después de tener el producto listo. Llevábamos un año trabajando con el producto, lo teníamos ya listo para sacarlo. Y la gente, nosotros lo veíamos como la imagen a mi izquierda, así lo veíamos nosotros, nos parecía el producto más increíble, genial, lo amábamos, pero al mostrárselo a la gente de pronto veía algo como la imagen de la derecha, y obviamente nadie le va a decir a uno que su bebé es feo, porque pues no es el mejor comentario, pero realmente nuestro producto no era feo, teníamos un muy buen fuerte en diseño. Tomás es diseñador y se encargó de hacer un muy buen diseño, pero nuestro error fue trabajar mucho en la idea, puntualmente en la idea y en el producto como tal, sin hacer una investigación de mercado previa. Entonces, una vez teníamos ya el producto, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos algo acá para trabajar, salgamos y hablemosle a la gente, contémosle lo que estamos haciendo, y decidimos empezar a aplicar a conferencias, aceleradoras, que ya más adelante les vamos a explicar lo que son las aceleradoras. Tuvimos la oportunidad de ganar varios premios, ganamos el premio del Banco Interamericano de Desarrollo, premio muy importante que nos dio algo de dinero. Estuvimos en una conferencia de la revista MIT Technology Review para innovadores de menos de 35 años. Estuvimos en el festival South by Southwest en Austin, Texas, que es un festival de música y tecnología, donde también le mostramos a la gente lo que estábamos haciendo. Y digamos que eso fue generando un poco de tracción, nos puso a trabajar en pro de una meta final, como que
puso al equipo junto y empezamos a llegar, digamos, a metas paso a paso. Bueno, siendo un poco, de nuevo, un poco más como aterrizados y como más puntuales sobre las cosas que tuvimos que hacer, retomando un poco. Entonces teníamos la idea, sabíamos que estábamos como ya cogiendo algo como de momentum, lo de los premios, había reconocimiento, había conversaciones interesantes, pero entonces de nuevo, estando en Estados Unidos y como el objetivo principal era tratar de posicionarnos allá, por de nuevo las industrias que suceden allá y digamos los networks tan grandes que hay. Sabíamos que había cosas muy como puntuales y logísticas, digamos, dentro de cada uno y colectivamente que teníamos que tomar en cuenta. La primera de ellas, el tipo de visa. Yo ya he pasado a través de 3 visas, aparte de la de turista, inicié con una F1, que es la que normalmente se asocia a los estudiantes internacionales. Después de la F1, lo que hice fue trabajar para otro startup de tecnología, en la cual me sponsorearon la visa con una H1B. La H1B es comúnmente, digamos, la que utilizan más los empleadores para sponsorear de nuevo los empleados, digamos, que están contratando. Esta tiene ciertos requerimientos y de nuevo, nosotros no somos abogados ni mucho menos, pero sí, digamos que a través del proceso uno se tiene que dotar mucho de esa información, contactarse de nuevo también con muchos otros emprendedores internacionales que han pasado por esa experiencia y poder nutrirse de esa información para tomar decisiones y poder planear, porque cada una de estas visas y procesos, digamos, de inmigración tiene muchos como requerimientos, detalles como específicos que según la persona, cada quien va a tener una experiencia diferente. Y por último, la otra visa es la O1. La O1 es la que tengo actualmente. Esa funciona normalmente a título individual, es decir, las cosas que uno ha hecho como experiencia previa, la experiencia que tuve acá en Colombia, los premios y reconocimientos que habíamos tenido, eso ayudó a hacer un caso individual. En ese momento yo estaba trabajando de nuevo en esta empresa, en este startup de tecnología allá en Nueva York, y tomé la decisión de decirles a ellos que quería dedicarme a mi emprendimiento. Afortunadamente para mí, ellos también son internacionales y entendían, digamos, como el proceso y como el incentivo que yo tenía, entonces lo entendieron. Y en ese momento apliqué a la O1, tuve la fortuna de nuevo de tenerla porque de nuevo hay muchas veces que esto es lotería. Y paralelo a esto, para poder aplicar esta visa, tuve que incorporarme, incorporar la empresa. La constitución legal de la empresa básicamente allá, por lo menos para, digamos, startups digitales y de tecnología, normalmente son C Corp, Corporación C o LLC. Eso significa es como una SAS acá, por así decirlo. La C Corp normalmente es la que los inversionistas y la gente de la industria favorece más. El por qué, digamos, es porque tiene diferentes componentes que hacen más fácil la inversión de terceros a la empresa. Entonces, por ejemplo, si un inversionista quiere invertir en la empresa, los estatutos que tiene una C Corp son mucho más favorables tanto para el emprendedor como para el inversionista y el papeleo es mucho más estandarizado. De nuevo, les invito a consultarnos. Nosotros también tenemos contactos si están interesados en saber más. También contamos con gente que nos ayudó mucho. Y bueno, y el común denominador de todo esto son los abogados. Los abogados, no, sin querer ofender, pero digamos siempre van a querer sacar la mayor plata para uno. Y obviamente depende pues de poder ampliar ese network, de conectarse mucho a través de las universidades, particularmente las universidades ayudan mucho a conectarse con gente y con abogados en cada una de esas industrias. La mayoría de las veces estas personas no van a saber todo, entonces depende de uno mismo poder educarse, saber mucho y porque particularmente todas estas personas trabajan con extranjeros de todas partes del mundo, o sea, desde Indonesia hasta Chile y cada uno de ellos tiene un tratado específico con Estados Unidos. Entonces, de nuevo, vale la pena investigar cada uno de esos requerimientos, podemos compartirles esto más adelante si tienen como la curiosidad sobre eso. Nosotros entonces, paralelo a esto, estábamos como pensando, bueno, si queremos arrancar con este startup, también tenemos que tener en cuenta como ese plan de financiación para poder llevar a cabo las operaciones tanto de nosotros mismos como de pronto personas más adelante que quieran entrar al equipo. Tenemos que aceptar que, de nuevo, esto es un proceso pues, de aprendizaje, fuimos aprendiendo mientras íbamos, pero lo importante que teníamos muy en cuenta era que entre más habláramos con las personas, más expusiéramos nuestra idea hacia la gente, más feedback y más retroalimentación real íbamos a obtener. Siento, y de nuevo, de pronto ustedes me pueden también contar, acá muchas veces siento que la gente es muy reacia a compartir las ideas. Digamos que, perdón,
Digamos que allá muchas veces la gente ni siquiera le interesa si tienen patentes o no. Hay muchos, digamos, inversionistas que ya están reacios a la idea de que alguien tenga un patente, porque es muy difícil de patentar cosas, por ejemplo, un software muy particular que preste un servicio específico. Lo importante es, de nuevo, que el problema y la solución sean muy reales y muy tangibles. Y eso es lo que les interesa a los inversionistas. Entonces, eso fuimos aprendiendo a través de ir hablando con ellos. El primer punto en particular es entender el mercado en el que estamos. Claudia de Kayak también lo mencionaba. Ellos entendieron el mercado en el que estaban y cada vez que iban a entrar a abrir otro mercado, por ejemplo, acá en Colombia, sabían la cultura, las tendencias diferentes, el lenguaje que utilizaban. Cada una de esas cosas hay que tomarlas en cuenta y entenderlas. Y saber, obviamente, la industria a la que pertenece principalmente, saber en qué regiones, digamos, son las que más se mueven. Por ejemplo, si es B2C o viaje o música, saber dónde se mueven las personas que toman decisiones en esas industrias. Eso es importante porque a la hora de hablarlo, los inversionistas, créanme, no son bobos y van a saber totalmente pues, todo lo que uno ya va a decir. Es importante también saber a quién uno le va a hablar en cuanto a inversionistas. Hay diferentes tipos de inversionistas. Ustedes saben, hay inversionistas ángel, instituciones que se enfocan en capital semilla, ya hay otras entidades, digamos, de capital, digamos, de venture capital que invierte en series A, series B, ya cuando es más para el crecimiento de la empresa. Entonces es importante entender quiénes son esos inversionistas que normalmente están o hacen parte de su industria, poder seguirlos en Twitter, escribirles en su blog, comentar con ellos y idealmente ir a alguno de los eventos donde estas personas van a hablar. ¿Por qué? Porque ellos les llegan 17.000 correos al día con una cantidad de ideas, de planes de negocio, pero al momento en el que esa persona le pone una cara a esa idea, ahí ya todo cambia y esa dinámica se vuelve mucho más factible y más real. Y tercero, las aceleradoras, que ahorita Julián va a hablar un poco más sobre eso. Perdón. Pero muchos de ustedes pueden saber que una aceleradora, pues sí, como valga la redundancia, pues acelera el proceso, digamos, de encontrar ese mercado, el producto, la solución. Y allá en Estados Unidos hay unas muy famosas de donde han salido startups muy reconocidas como Airbnb, Dropbox, por ejemplo Y Combinator, basada en San Francisco. Es muy popular, pueden visitar su página y hay mucha información también, no solamente es de aplicación, pero también recursos muy útiles para los emprendedores, desde cosas como qué vehículos de inversión son los más comunes, cuáles son los que ellos prefieren, qué tipo de mentores tienen, qué tipo de programa tienen. Y también hay otros, digamos más a menudo han salido programas que se enfocan en una vertical de industria muy específica o en un grupo, digamos, demográfico específico. Entonces, por ejemplo, hay aceleradoras enfocadas solamente en salud digital. Se enfoca solamente en startups tratando de meterse en eso. También, por ejemplo, en empresas que se enfocan o que tienen grupos, digamos, de cofundadores latinos, por ejemplo. Otros que también se enfocan solamente en mujeres. Entonces los invito a visitar y como averiguar un poco más sobre eso. Sí, y hemos mencionado la palabra aceleradora muchas veces. ¿Quién sabe acá qué es una aceleradora? Bueno, tenemos varias personas, pero creo que la gran mayoría no sabe qué es una aceleradora. Y la aceleradora, como lo dice su nombre, es básicamente un lugar donde se acelera el proceso de emprendimiento de la empresa. Entonces, cogen al equipo, lo meten dentro de un espacio coworking space o lugar de trabajo para varias empresas pequeñas y empiezan a buscar cómo es esa manera para que la empresa llegue más rápido a sus objetivos finales sin perder tiempo y dinero. Aceleradoras en Estados Unidos hay miles y estoy seguro que acá en Colombia y en Bogotá hay una buena cantidad. Creo que el ecosistema cada vez está creciendo más en Latinoamérica y creo que no hay que centrarse únicamente en las de Bogotá. Estoy seguro que en Medellín también hay, pero también pueden aplicar aceleradoras en Chile, en Argentina, en México, porque el ecosistema de alguna manera quiere que los emprendedores viajen a los países y traigan sus ideas para que se desarrollen dentro de estos países. Entonces, la aceleradora básicamente le abre a las empresas una red de mentores, gente que ha fundado empresas anteriormente, gente que ha sido exitosa con sus empresas y les enseña cuáles han sido esas experiencias y esas cosas que les han funcionado y que no les han funcionado. También les abre una red de inversionistas, inversionistas que posiblemente el día de mañana pueden invertir o que simplemente les van a dar consejos a ustedes de qué tipo de cosas ven ellos
en los equipos para que ustedes sean un poco más exitosos a la hora de aplicar. Normalmente las aceleradoras lo primero que miran son los equipos, más allá de la idea, un equipo que se complemente, que como le decía anteriormente, que tenga cualidades diferentes entre cada uno de los integrantes del equipo, y la idea es, digamos, que está en un segundo plano. Lo más importante, como lo digo, y quiero hacer énfasis en esto porque creo que es bien importante, es el equipo. Un equipo bien complementado, un equipo con gente que tenga de pronto algo de experiencia, pero un equipo que complemente habilidades. Y finalmente, y creo que es lo más importante, es la metodología. Cada aceleradora tiene metodologías diferentes. Puntualmente, la aceleradora en la que nosotros estuvimos, de la Universidad de Nueva York, que duró 10 semanas, nos enseñó la metodología Lean, que ya más adelante les voy a contar de qué se trata, pero la metodología básicamente se centra en desarrollo de un conocimiento del consumidor. Entonces, entrevistar el posible consumidor de la empresa, saber qué es lo que está buscando, cuál es el problema que tiene y mirar la manera en la que le vamos a solucionar ese problema. Este es el famoso Business Model Canvas o bueno, el Canvas de modelos de negocios, que yo creo que si lo googlean, ponen BMC, les aparecen miles de opciones diferentes, pero la idea de esto es básicamente poner la idea sobre papel. Tenemos agitada la otra, al otro lado, ¿no? El ministro, tenemos digamos que diferentes partes dentro de este canvas, y la idea es poner cada una de nuestras ideas sobre papel, nuevamente para hacerlo un poco más visible y para entender un poco cómo funciona. No vamos a mirar en detalle cada una de las partes de este canvas, pero digamos podemos ver arriba a la izquierda aliados estratégicos, en nuestro caso estando en el segmento de la música, aliados estratégicos como artistas, disqueras, promotores, si están en segmento, digamos, de hotelería y turismo, entonces, no sé, agencias de viajes, hoteles. Dependiendo del segmento vamos mirando cuáles son los aliados. Podemos ver de pronto canales de distribución ahí en la mitad. Entonces, ¿cómo vamos a distribuir el producto? Va a ser a través de una página web, va a ser a través del App Store, va a ser a través de Google Play, en fin. Entonces pueden googlear esto, lo encuentran y más adelante podemos también hablar en detalle si tienen más dudas de esto. Un comentario muy pequeño sobre esto y en relación al tema de los inversionistas, y es que hoy en día creo que el 98% de las personas con las que hemos hablado no les interesa en lo más mínimo ver un plan de negocios. Un plan de negocios como, de nuevo, yo vengo del lado de la música y creo que nunca nos enseñaron a escribir un plan de negocios, ni mucho menos, pero afortunadamente no tuvimos que escribirlo porque lo que más les interesa es tener un mapeo de esto. Y la razón principal por esto es que el plan de negocios lo más probable es que en el corto plazo va a cambiar. La estrategia de costos, el plan de mercadeo va a cambiar, una cantidad de cosas que en realidad sí están escritas en un papel en lugar de estar más o menos mapeadas y tener una idea básica de qué es lo que quieren hacer. Es importante tener eso en cuenta. Entonces es más factible enfocarse en esto para llevar a cabo el emprendimiento. De acuerdo, sí, el plan de negocios de 50 páginas, 40 páginas ya está mandado a recoger, entonces ese es el nuevo plan de negocios que pueden empezar a revisar. Y esta es la metodología Lean, como les decía, cada aceleradora tiene metodologías diferentes. Esta es una metodología que se basa en investigación principalmente y arranca con una idea. Como lo vemos, hay una idea que empezamos a construir, la construimos. Si es una idea de pronto en el medio de la tecnología, pues hay que hacer un poco de código para ponerla ya sea en una página web o para ponerla en una aplicación. Después lo que hacemos es hablar con los clientes, con los amigos, con posibles consumidores y preguntarles, bueno, ¿esto les gusta? ¿Cuánto pagarían por esto? ¿Qué les parece? ¿Qué le falta? ¿Qué hay que ponerle? Medir un poco qué está pasando con ese consumidor final, hacer un prototipo muy básico que no nos tome mucho tiempo y que además no nos cueste mucho dinero, que sea algo muy fácil de hacer. Lo medimos, recogemos esa data de la gente con la que estamos hablando, aprendemos de lo que nos dice la gente y volvemos a nuestra idea a modificarla un poco. Entonces, lo que nos dice este proceso es que en la medida en que vayamos entendiendo lo que quiere el consumidor y lo que está buscando el consumidor, vamos adaptando el producto. Y tenemos casos de empresas, miles de empresas, como por ejemplo YouTube, que todos la conocen y es una plataforma de video. Inicialmente YouTube era una plataforma para
conseguir citas a través de videos. Y finalmente se convirtió en la plataforma de videos pues, más grande del mundo. Otra cosa muy importante es el tipo de historia que le contemos tanto a los inversionistas como a la gente para generar una conexión más fuerte con ellos. Este es un ejemplo de una empresa que se llama Airbnb, que yo creo que todos la conocen acá o la gran mayoría la conocen, y básicamente es un servicio que hace de intermediario entre gente que tiene lugares, casas, apartamentos o lugares de vacaciones desocupados y gente que quiere viajar y quiere vivir una experiencia a un costo relativamente más bajo y de pronto una experiencia más como inmersiva dentro de la ciudad. Airbnb cuando estaba arrancando no tenía todavía interés de inversionistas, no tenía plata, no tenía nada. Compraron una bolsa gigantesca de cereales, la empacaron en bolsas más pequeñas, hicieron estas cajas de los candidatos presidenciales de Estados Unidos en esa época, Obama y McCain, y las empezaron a vender a $40 en la calle. En menos de una semana vendiendo estas cajas a $40, vendieron creo que 800 cajas a $40, recaudaron $32.000 y a partir de eso empezaron a financiar su empresa. Ya Tomás les va a hablar un poquito más de lo que pasa después en esta historia, pero digamos que este tipo de historias, al contárselas a un inversionista o al contárselas a una aceleradora, venden un poco más. En nuestro caso, nuestro cuento siempre es que somos latinos y que somos colombianos y que los latinos estamos creciendo. A veces hablamos de reggaetón un poquito, pero la idea es contar un poquito una historia que la gente aprecie y que se conecte un poquito con eso. Y creo que, bueno, sí, la historia es clave y claro, y tiene que ser genuina también, ¿no? O sea, no es como una historia, inventémosla como para vender la idea, pero creo que algo que hemos aprendido y que ha sido súper clave, y de nuevo, comparto acá la experiencia personal, porque nosotros los músicos somos muy dados a crear y a hacer mucho y tener muchas ideas musicales y a meterle una línea del bajo acá y un drum fill por acá. Pero en realidad nos dimos cuenta que en esto y en el tema de emprendimiento, pues por más ideas que uno tiene, pero si uno no ejecuta ninguna, pues el resultado va a ser cero. Pero si uno tiene menos ideas, pero por lo menos ejecuta alguna de ellas, el resultado va a ser mucho más grande y más exponencial. Entonces, conectando como con la idea de Julián y la historia de Airbnb, lo más interesante de esa historia es lo que pasó, digamos, después de que vendieron esas cajas de cereal. Ellos también aplicaron a la aceleradora el último día de Y Combinator, la que les mencionaba en San Francisco. De nuevo, es una aceleradora muy famosa, muy reconocida, invierten alrededor de $120.000 a cambio como de 6% de la empresa. Y aplicaron, y una vez entonces los tipos los invitaron a hacer la entrevista con el director. Los cofundadores se sentaron ahí, les contaron la idea y les dijeron, no, pues sí, usted pone su casa en la plataforma o su apartamento o su cuarto y otro extraño pues viene y dice que le va a pagar por quedarse una noche o varias noches y así funciona. Entonces, claro, los directores dijeron como, oiga, no, ¿cómo así? Esto es loco. ¿Usted cómo va a invitar a un extraño totalmente a su casa a que se quede a dormir a su casa y que además le pague? Usted sabe que no, váyase, no, este modelo como que no interesa. Entonces los cofundadores claramente tristes, cabizbajos, salieron de la puerta, pero casi que un ratico antes de salir, Brian Chesky, que es el cofundador el CEO de Airbnb, el tipo se acordó que tenía una caja de Obama O's, del cereal de Obama, en la caja, para dárselo de regalo. Entonces el tipo se volvió corriendo, se lo entregó al director y le dijo, oiga, no, es que habíamos esta caja de cereales, se la queríamos entregar. El director le dijo, ¿cómo así? ¿Este cereal de dónde salió? Entonces el tipo le contó, no, pues es que ya no teníamos nada de plata y tenemos claro que esta idea tiene un potencial, estamos resolviendo un problema clave, entonces necesitamos ser recursivos y decidimos hacer un cereal, empacar cereal en estas cajas de diseño. La gente pues, le gustó mucho, la compró y nos dio plata. Y solo por esa razón exclusivamente fue que los aceptaron a Y Combinator. Bueno, después de eso sabemos que es historia, es una empresa que estaba evaluada hoy en día, creo que más de $13 billones, o 30 y pico creo, si no estoy mal. Bueno, el punto más importante después de eso es ya lo que hicieron puntualmente sobre el emprendimiento. Y es algo que de nuevo nos gusta compartir porque es casi que un tatazo darse uno con eso y saber que el hecho de hablar con personas, con humanos, salir a la calle y preguntarles cómo es que hacen esos procesos, esos problemas, eso es lo más importante. Entonces lo que hicieron ellos, en lugar de quedarse en el coworking space haciendo la plataforma, lo que el director les dijo es váyanse a Nueva York, viajen y pónganse a golpear en cada una de las casas de sus consumidores.
Y cuando fueron allá y viajaron a Nueva York, lo que más se dieron cuenta es que el problema en el cual la gente no estaba alquilando muchas casas era porque la resolución de las fotos de cada una de esas propiedades era muy mala, porque la gente en esa época de pronto no tenían iPhones en esa época, sino celular, los flecha, digamos, y las fotos eran pésimas, entonces no se podía ver pues, la cama por allá en una esquina. Entonces lo que hicieron ellos fue tomar fotos profesionales para cada una de esas propiedades y inmediatamente Airbnb empezó a crecer. Entonces, es muy importante como esa idea, digamos, del comportamiento implacable para actuar. De pronto, copiándome de Claudia de Kayak, que compartió una frase de Steve Jobs, también dijo que los artistas reales, verdaderos, son los que entregan, ¿cierto? Shipean, digamos. Real artist ship. Y eso básicamente lo que significa es que no se quede en su casa como haciendo su idea entre las cuatro paredes hasta que crea que vaya a ser perfecto, sino que en realidad vaya, háblele a la gente, háblele a los humanos y pregunte en realidad cómo puede resolver, hacerle la vida más fácil a través de su emprendimiento. Quería compartir también esta gráfica que también para nosotros nos cambia mucho la idea porque tiene que ver mucho con la anterior, que es el tema de ejecución. Pero hay que tener muy en cuenta que en el momento de arrancar, o sea, ojalá todos lleguemos a ser una empresa como Kayak en la que estemos generando millones de dólares, pero en realidad lo más difícil es arrancar. Una de las preguntas acá del señor era, claro, uno piensa en el producto ideal y en la experiencia de usuario, pero en realidad arrancar es muy difícil. Entonces, meterse en este modo, básicamente en esta primera fase que es el modo búsqueda, ¿no? El modo búsqueda básicamente significa encontrar ese consumidor, ir como desglosándolo muy específicamente, saber cuántos años tiene, en dónde vive, qué es lo que hace, qué come, cómo duerme, con quién duerme, o bueno, eso no, y después validar cada eso con su solución. Y si hay necesidad, pues hacer el pivot constantemente. Y una vez ya uno encuentra esa base, ya lo que puede hacer es pasar a la otra fase, que es la ejecución, que es básicamente lo que hace hoy en día Kayak. Ya encontraron el problema y lo único que hacen es ejecutar cada una de esas cosas a través de contenido, de los blogs, de experiencias en otros países y así sucesivamente. De nuevo, muchas gracias por ustedes, por estar acá y pararnos bolas. Somos Tomás y Julián, stereotech.com. Bueno, muchas gracias. ¿Tienen preguntas? Ah, bueno, chévere. Buenas tardes, muchachos. ¿Está bien? ¿Qué tal, muchachos? Me gusta mucho su idea. Quisiera saber ustedes cómo ganan dinero de Stereotech o cuál es el modelo de negocio de ustedes. Sí, básicamente el modelo de negocio inicialmente es que los usuarios pueden entrar a la plataforma gratis para acceder a contenido exclusivo y conexiones de profesionales de la industria más específicos, pagan una mensualidad de $15. De nuevo, esto también hace parte del proceso de aprender y si llega el momento en el que alguien dice, oiga, pero yo quiero pagar más por una experiencia mejor, pues bueno, ahí vamos a cambiar el proceso, pero eso es básicamente en lo que estamos. Bueno, increíble esta conferencia. Creo que el potencial es muy valioso, la información que han dado pues, al público, que han otorgado generosamente es invaluable, es una exposición muy bonita, un emprendimiento, los felicito mucho y quisiera hacerles una pregunta, porque claro, tanto en la música, sobre todo en las industrias creativas y en las apps, que de alguna u otra manera implica ser pues como una alta estrategia de creatividad, he oído que mucha gente siempre sufre con el problema de la confidencialidad. Ustedes hablaban de bandas musicales y claro, arranca una banda a hacer algo nuevo y otras 7 bandas se están copiando de eso y todas quieren decir que hicieron, que fueron originales en ese momento, o directores de cine que escribieron un guión y otros 7 están copiándose de esa idea. Eso pasa mucho con las apps, ¿no? Y en lo que he visto es que claro, la gente dice, bueno, el manejo de la confidencialidad ha sido muy pobre porque el desarrollador se nos fue con la idea y ahora se volvió millonario, ¿no? Y uno ve casos exitosos en donde pasa lo mismo, ¿no? Estos gemelos que todavía van a culpar a Zuckerberg por haberles robado Facebook. ¿Cómo han manejado ustedes la confidencialidad con su equipo? ¿Con un abogado? ¿Convenciendo a su equipo de que se queden con ustedes siempre? ¿Cómo se maneja eso o cómo lo han manejado ustedes? Ahí, pues sí que puedo hablar como de la parte técnica y si quiere complemente. Creo que hay dos como lados, ¿no? La parte como logística muy puntual. Y sí, hemos hablado con abogados, digamos a la hora de incorporar la empresa, de constituirla,
hay una serie de documentos y lineamientos que nos acoge a todos, obviamente separado de la empresa, pero también con una cosa muy particular, hablando sobre el equipo que se llama, en inglés se llama vesting. Y vesting básicamente lo que hace es que compromete a los cofundadores a cumplir una determinada cantidad de tiempo, normalmente es un año y después 3 años adicionales en los cuales puede acceder a sus acciones así sucesivamente. Es decir, después del primer año usted puede acceder a 25% de las acciones con las que usted arrancó y después un 40avo o un 48avo de sus acciones cada mes que vaya pasando hasta cumplir el total de sus acciones. Obviamente esto, pues, de nuevo, esto es como la parte logística, pero más allá de eso y la confidencialidad como de las ideas y como la idea de lo que pasa que, oiga, tengo esta idea para este app y va y busca en Google y después aparecen 8 al mismo tiempo. Eso creo que tiene dos cosas que se me hacen importantes. Una, por un lado, es buena. A mí se me hace que es bueno que a la hora de usted tener una idea, va y la pruebe y eso valida el mercado y la necesidad para esa idea. Entonces, por ese lado se me hace bueno. Y por otro, creo que así es la vida básicamente, ¿no? O sea, Facebook, hubo también Friendster, hubo High Five, una cantidad de plataformas similares a eso. Pero lo importante ahí es la diferencia en la ejecución y en lo específico que uno puede encontrar el mercado y el consumidor. No sé si quiere complementar. Sí, no, yo creo que la ejecución es lo que marca la diferencia realmente. Lo que dice Tomás es básicamente, también es un tiro al aire y hay que mirar con quién se une uno para hacer este tipo de emprendimientos, pero hay miles de empresas que hacen cosas increíbles, pero finalmente no ejecutan de la mejor manera y la ejecución creo que lo es todo para cualquier empresa. Ok, buenas tardes. Inicialmente los felicito por su emprendimiento y pues la pasión que muestran en él. Mi consulta va relacionada a cuál es el mejor momento para presentarse en una aceleradora y cuál es el mejor momento para presentarse ante un inversionista. Pues uno ve casos, en televisión uno puede ver Shark Tank y fácilmente le dicen cuánto vendes, cuál es tu proyección, pero realmente cuál es el mejor momento para llegar a una aceleradora y a un inversionista. Sí, muy buena pregunta la verdad y pienso que creo que no hay un momento específico, creo que es un ejercicio que se debe hacer constantemente. Aplicar un acelerador es básicamente meterse a la página, llenar la información de tu emprendimiento, de lo que tengas y aplicar. Y en ese proceso vas aprendiendo qué cosas hay que mejorar y qué cosas de pronto no están funcionando. Conocemos casos de gente que desde hacer una idea con un mes de anterioridad aplican un acelerador y los aceptan porque la idea es fenomenal, a casos de pronto como el nuestro que duramos prácticamente yo creo que unos 8 meses, nos aceptaron a una aceleradora que finalmente decidimos rechazar porque no, digamos que no se ajustaba a lo que estábamos buscando en términos de muchas cosas, de dinero, del porcentaje que quieren coger de la empresa. Entonces, nuevamente, creo que no hay un tiempo específico, creo que es un ejercicio que hay que hacer constantemente, igualmente con inversionistas, pero dejo a Tomás que de pronto hable un poco más del tema de inversión. Súper buena la pregunta porque nosotros nos preguntamos eso todos los días y de nuevo hay muchas aceleradoras, cada una tiene diferentes lineamientos. Creo que en general la base principal es como empresa definir cuáles son esas métricas de éxito para ustedes, porque muchas veces la gente se enfoca, oiga, si tengo una app, lo que más tengo que hacer es crecerla y tener 1 millón de descargas. Pero a la larga, si eso no es relevante, puede que eso le abra la puerta para tener una conversación, pero muy sincero consigo mismo, pues puede que en un mes el app baje. Y por eso es que el éxito, digamos, el porcentaje de éxito de esas aplicaciones baja mucho, o sea, es mínimo. Entonces creo que lo importante es definir éxito, como esas métricas de éxito para el emprendimiento. Por ejemplo, definir si no es tanto la cantidad de descargas que tiene la aplicación, sino la cantidad de interacciones que pasan en un solo día. Eso le puede determinar mucho más. Y de nuevo, pueden ser números muy bajitos, pero con tal de que la historia sea consistente y coherente, digamos, con la historia como de los fundadores y cuál es la misión en general, allá hay algo muy sólido. Y creo que también lo mínimo hoy en día, por ejemplo, que aconsejan muchas veces, sí es tener un prototipo que de pronto tenga como cierta como fundamento tecnológico, que sea como repetible y escalable y tener como alguna diferenciación que de nuevo se aplique como con la historia.
Una segunda pregunta es, ¿qué beneficios tengo en crear la empresa en Estados Unidos a crearla acá en Colombia? Ustedes que tienen esa experiencia, ¿cuál es la comparación más importante o el beneficio más importante que obtengo? Pues, a ver, digamos de nuevo en nuestra experiencia y vamos aprendiendo mientras va pasando el tiempo. Una de las cosas que yo creo que sí es real es que la cantidad, digamos, el ecosistema como tal es mucho más denso y hay muchas más posibilidades independientemente de la industria a la que usted, digamos, se quiera meter. Por ejemplo, en Latinoamérica hoy en día se están enfocando mucho en fintech, ¿cierto? En tecnologías de finanzas y de potenciales, digamos, para hacer microcréditos, muchas de esas cosas. Pero, por ejemplo, para industrias creativas, acá en realidad es mínimo. O sea, acá están estos espacios y las conversaciones van hacia eso, pero en este punto particular todavía hay un buen trecho, digamos, para recorrer. Entonces creo que el ecosistema, de nuevo, especialmente en Nueva York y en la costa oeste, es muy grande y hay mucha gente. También la cantidad de aceleradoras, de nuevo, esas aceleradoras no solamente ofrecen lo del corto plazo, que es como el dinero, sino los mentores y la red de mentores que hay alrededor de eso. En nuestra experiencia, por ejemplo, en la aceleradora pudimos conocer al fundador de Seamless. Seamless es una aplicación de internet que existe desde finales de los 90 para pedir comida a domicilio. Sí, como domicilios.com, digamos, pero fue la pionera en eso. También el cofundador de Huffington Post, que es una publicación de medios muy importante que cambió y fue pionera también en la forma de consumir contenido digital. Entonces, tener el acceso como a esas personas y de frente a frente poder preguntarles, oiga, yo estoy pensando en esto, ayúdeme a decidir cómo, por dónde me voy, usted cómo pensaría. Creo que eso es algo que se vive de nuevo personalmente y también es como inspirador, ¿no? Vivir en una ciudad de esta creo que ayuda a que la cultura como que de uno se pueda pegar de muchas cosas e ideas de otra gente. Entonces, de nuevo, sí. Sí, la última. Tomás, Julián, gracias. La pregunta es, la mayoría de ideas que yo pienso para un inversionista son como de la masa, o sea, Facebook, hoteles, viajes, etcétera, pero ustedes hablan de un mercado súper específico de música y de personas que saben de la industria, o sea, es muy particular. ¿Cómo lograron vender la idea? ¿Cuál es el secreto allí para que sea tan espectacular en un mercado tan sectorizado? Sí. Voy a mencionar como de dónde vinimos antes y por qué llegamos a la conclusión de enfocarnos más en nicho y si quiere también puede complementar ahí. Nosotros empezamos con la idea de descubrimiento musical a través de escenas musicales, ¿cierto? Y dijimos que nuestro mercado iba a ser mucho más amplio, básicamente la gente que oye música digitalmente. Entonces imagínense lo grande que es eso, la cantidad de diversidad que hay en el consumo de música. Por ejemplo, hay una persona que puede oír música mientras está trabajando, otra persona que va oyendo mientras va cogiendo el bus, otra persona que de pronto está mientras cocinando. Cada una de esas personas tiene diferentes problemas. Entonces sabíamos que estábamos diciendo, hay una idea muy, muy buena y muy interesante, pero poder escalarla y siendo realistas va a ser difícil. Y eso fue lo que nos dimos cuenta cuando estábamos hablando con las personas. Entonces, por eso dijimos, es mejor empezar muy nicho y poder resolverle el problema, así sea una persona. Porque lo más probable es que esa persona seguramente va a tener ese problema, va a tenerlo otras personas. Y eso creo que es lo que más le interesa a la gente hoy en día. O sea, chévere que usted piense cómo hacer, listo, una cadena, digamos, como Kayak o como Priceline.com. Hay un sinfín de esas páginas de internet para comprar pasajes. Y poco a poco han salido, pero la idea es cómo diferenciarse y cómo arrancar con ese nicho muy, muy específico. Ahí es donde usted ya va a conocer y usted se va a volver la persona que más va a conocer de ese grupo como de consumidores. Si lo pensamos más hacia adelante, podemos decir, listo, esta plataforma para conectar músicos, ¿qué tal que se puede aplicar para conectar diseñadores en Colombia, por ejemplo? O también otra industria creativa como productores de cine. Eso todavía no existe, pero si se puede aplicar y ya sabemos muy bien nuestro nicho, creo que puede crecer. Pero bueno, muchas gracias de nuevo. Bienvenidos a hablar y a conectarse con nosotros. Bueno, gracias.